Bienvenidos a Estilo Saludable. Como todas las semanas, les compartimos los mejores especialistas en el área de la salud. Hoy conversaremos con la doctora Surmen Terán, médico cirujano y especialista en medicina ocupacional, quien nos brindará una valiosa información referente a las causas y consecuencias de la hipertensión arterial y sus posibles complicaciones, una condición que afecta a un número significativo de personas y que requiere un tratamiento integral por parte de los profesionales de la salud. Clínica Esperanza Valencia también cuenta con la atención del Dr. Freddy Acevedo, ginecólogo obstetra y ecografista. El especialista hablará sobre el cáncer de cuello uterino, una patología que, si se detecta a tiempo, puede ser tratada de manera efectiva, mejorando las expectativas en la salud y calidad de vida de las mujeres. Además, nos acompañará la bioanalista Catherine Guevara, quien nos compartirá información sobre el servicio de bioanálisis y la importancia de los chequeos médicos oportunos para la prevención, detección temprana y tratamiento oportuno en distintas enfermedades. Ya conocen nuestros invitados especiales de la Clínica Esperanza Valencia. Quédate conectado en nuestra señal Canal I. Amigos, nuevamente estamos en Valencia, en la Clínica Esperanza Valencia, ahora en el consultorio de la doctora Surmen Terán, quien es médico general y ocupacional. Doctora, muchísimas gracias por recibirnos nuevamente. Gracias por venir nuevamente y tomarnos en cuenta y poderles transmitir algo de conocimiento respecto a algunos temas y ayudar así aún más a que la población tome conciencia respecto a esas patologías. Así es, pues nos gustó Valencia. Bueno, bienvenida. Y vamos a conversar sobre la hipertensión arterial y sus complicaciones. Vamos a empezar definiendo qué es la hipertensión. Mira, la hipertensión arterial es el aumento sostenido de cifras tensionales elevadas en el tiempo. Es uno de los enemigos silenciosos, al igual que la diabetes, como hablamos la vez pasada. La hipertensión es rara, ocasiones da síntomas el paciente, pero no da síntomas de librito. Es raro el que manifiesta una pesadez en el cuello o dolor de cabeza, tipo presión. Es raro. Puede darte desde un dolor en la pierna y es la tensión alta. Claro, vómitos. Corroborado. Hay generalmente mareo. Ellos asocian el mareo con colesterol y triglicéridos elevados y resulta que no, es la tensión. Da sensación de fatiga muscular, cansancio, puede dar taquicardia, puede dar muchos factores. Acuérdate que cada persona es un mundo distinto y se manifiesta no de librito, sino que cada persona tiene una manifestación distinta que puede asociarse con otra, sí, pero generalmente son distintas las manifestaciones cuando las hay. Entonces hay que alegrarse cuando la persona tiene síntomas. Claro. Porque si no, entonces pasa desapercibido, ando, como yo les digo, volando con la tensión y no sabemos qué es hipertenso, ni esa persona descubre que es hipertenso hasta que sucede algo que rebase esos niveles que está manejando día a día, que son altos, una emoción, bien sea de felicidad o de tristeza o una molestia, y es cuando hay el hallazgo, porque le dio un síncope, pierde el conocimiento, puede hasta convulsionar, y lo llevan a un centro asistencial donde evidencia que las cifras tensionales están muy, muy elevadas. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo, doctora? Mira, los factores de riesgo o predisponentes son desde la obesidad, ingesta de sal, los hábitos alimenticios inadecuados, consumo de harinas, de muchas harinas, de azúcares, no hidratarse bien, ser una persona sedentaria, o sea, y la predisposición genética. También está ahí, como yo les digo, un numerito. Está un numerito aquí, el colesterol y triglicéridos elevados, propios de que producimos generalmente colesterol, y si no lo quemamos con actividad física, entonces eso se queda allí en las arterias. ¿Qué pasa? Que con lo que consumimos o ingerimos con la dieta diaria, que generalmente son harinas, son frituras, porque ella dice que eso es muy divino, doctora, pero resulta que las cosas muy divinas a veces nos hacen mucho daño. Todo en exceso es dañino. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezan a presentar colesterol y triglicéridos elevados, glicemias elevadas que no se conocen también, diabéticos, todo se altera. Claro. Entonces, hay un evento, puede haber un evento como un accidente cerebrovascular, que puede ser isquémico por falta de riego sanguíneo en ese momento dado, porque subió la tensión y disminuyó el riego sanguíneo ya, claro. Se me lesionó una parte del cerebro. Puede ser transitorio, no dejó secuela, que le dio como mareo, le dio un alza de tensión y pasó, no dejó secuela. Pero está el hemorrágico, que rompe un vasito. Si hay una malformación en una pared de un vaso, ese vaso con el golpe de tensión se rompe. Entonces existen los hemorrágicos que me producen más secuela, claro, más incapacidad.
Doctora, ¿el tabaquismo y el alcohol también pueden muy ser predisponente, sí. Lo que es el tabaquismo, el alcohol, otros estupefacientes, o sea, como te digo, todo en exceso. Y ellos generalmente no aceptan que el hábito de fumar, que el alcohol son predisponentes para ser hipertensos. ¿Cómo diagnosticas? Okay. Ya que los síntomas no están, ¿cómo llegas al diagnóstico de una persona hipertensa? Muchas veces ellos acuden, como te dije, porque sienten una molestia en alguna otra parte del cuerpo, no generalmente dolor de cabeza o un dolor de cabeza persistente, una cefalea, y ellos acuden. Cuando se les toma la atención, lo primero que hay que hacer, estamos haciendo campañas desde el punto de vista de asistencia primaria en salud, para que de una vez el paciente llegó, así sea por un dolor en una uña, el deber es controlar la tensión arterial. ¿Cuáles son los niveles que se consideran normales? Hoy en día se considera 12,8 de tensión. Ajá. 120-80 se considera normal. A partir de 130-85 se considera ya elevada la tensión, okay, a menos que el paciente tenga predisposición genética y ya con 85 se considera, se hace un seguimiento. Generalmente se hace un seguimiento por 7 días cuando no se le coloca el mapa de tensión, que no ha ido al cardiólogo. Desde el punto de vista a nivel primario se hace un seguimiento por lo menos por 7 días y se les dice fecha, hora, tensión, y ellos hacen por lo menos 2 veces al día, se le toma la tensión. Si no lo toman 2 veces al día, por lo menos 1 vez al día. ¿Qué se les recomienda? Que si tienen que trasladarse a un sitio para tomarse la atención, que descansen por lo menos 10 minutos, relajaditos, que no crucen las piernas, que se relajen. ¿Por qué? Porque llegue el nivel normal de sangre, se relajan y entonces es cuando da la verdadera tensión, porque si no sale alterada y es por el agite que tenemos, claro, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Y los médicos a nivel primario, la asistencia primaria, por favor, hacer hincapié en eso. Tomar tensión arterial previo. ¿Qué pasó? Pasó un caso de que llegó un paciente que no se conocía hipertenso y la enfermera, el personal de salud llegó y los mismos síntomas que da una tensión baja puede dar la alta, elevada. La sudoración, náuseas, vómito, sensación de mareo. Y resulta que la paciente tenía la tensión por las nubes y le colocó sodio debajo de la lengua, que es lo que se estila cuando la tensión está muy baja. Entonces, ¿qué hizo? Hizo más aumento de la tensión y costó para controlar a esa paciente. Doctora, ¿qué impacto tiene en otros órganos del cuerpo la tensión arterial alta? Ok, la tensión, fíjate, hay un control que lo que se le explica a los pacientes. ¿Por qué es importante estar medicado? Porque en horas de la noche, normalmente la persona que no es hipertensa, 12,8, que baja la tensión más bien. Pero cuando la persona es hipertensa, crea una resistencia y en horas de 2 o 3 de la mañana, del sueño profundo, es un golpe de tensión y puede haber una ruptura de un vasito o una isquemia cerebral o un infarto, es donde ocurren mayormente los eventos. ¿Qué pasa con esto? Que atacó el cerebro, atacó la parte neurológica, ataca la parte cardíaca, sistema cardiovascular, me da úlceras por insuficiencia venosa en miembros inferiores, terminan haciendo una neuropatía hipertensiva que se desconoce. Ellos llegan porque tengo hormigueo en las piernas, doctora, tengo sensación de calambre, eso en las noches sobre todo, una sensación de quemadura en la región plantar del pie. Entonces, eso no son diabéticos, pero son hipertensos de larga data y desconocen. Entonces, o no se tratan por el costo del medicamento, porque lo toman como, no aceptan que son hipertensos, entonces es como un caramelo o una pastilla para el dolor de cabeza. No, yo me la tomé porque, y con eso me sentí bien y me la tomé una sola vez. O yo lo dejé porque no puedo conseguirlo, doctora, no lo puedo comprar. Entonces hay que darles la charla, explicarles qué es la atención, cambiar el estilo de vida, el sedentarismo, o sea, hay que mandarlos a hacer por lo menos caminatas igual. O sea, toda enfermedades metabólicas, circulatorias, desde el punto de vista cardiovascular, se pueden evitar desde el punto de vista de cambiando hábitos alimenticios. Doctora, vamos a hablar acerca del sueño, pero me lo va a decir a la vuelta. Amigos, vamos a realizar una pausa, ya seguimos con mucho más de estilo saludable. Continuamos con mucho más de estilo saludable, sigo en compañía de la doctora Surmen Terán, médico general y ocupacional, con quien estamos conversando acerca de la hipertensión arterial y sus complicaciones. Doctora, estábamos hablando acerca del sueño. ¿Qué tan importante es el sueño en pacientes con hipertensión? Fíjate, los pacientes que son hipertensos y que han tenido eventos cardiovasculares, de por sí, a cualquier persona, el trastorno del sueño le genera un nivel de estrés. Acuérdate que el sueño que se pierde no se recupera. Ya el daño que se pudo haber hecho durante el que no dormí,
y no se vuelve a recuperar. Entonces la persona cree que durmiendo en el día lo va a recuperar el sueño de la noche. No. Eso tiene que ver con actividades que se realizaron en la juventud, con un trabajo, con X, el estilo de vida que haya tenido. ¿Okay? ¿Qué pasa? Que a través de los años, cuando vamos aumentando en edad, como le digo yo, cuando vamos adquiriendo experiencia de vida, cuando decide edad, ¿verdad? El horario, el ritmo circadiano se va alterando, se va reduciendo. Okay. Son menos horas de sueño. Y la persona en la tercera edad tiende a dormir menos, y a ellos les angustia mucho eso, 2 o 3 horas, y Dios mío, doctora, yo no duermo nada, entonces quieren que se le mande algo para dormir, terminan tomando psicotrópicos. Yo no los mando, yo me voy por la parte natural y esperamos. Si no mejora el sueño, la calidad del sueño, porque lo importante es que si duerme 2 o 3 horas, que sea calidad de sueño, que sea un sueño que sienta que descansó. Y si le explico que no se angustie, que por la edad que tiene es normal que duerma menos horas, pero lo importante es que sea calidad, que no se me altere desde el punto de vista neurológico, desde el punto de vista neurológico, que no me altere la tensión arterial. Claro. Hay que mantenerlos. Entonces, ¿qué se hace? De la manera más natural, que si se bañan con agua tibia, con ciertas plantas medicinales que ellos quieran utilizar en horas de la noche, algo natural. Y a medida que vayan ambientando y que ellos asuman y se les explique que es normal, se va mejorando la angustia que claro, sienten. crear como a los niños un hábito para un hábito dormir. de sueño, sí. Doctora, si bien es cierto, esta es una enfermedad que afecta al paciente que lo padece y a los familiares que están alrededor de él. ¿Qué hacer cuando hay una crisis hipertensiva? Mira, lo primero es, si no tienes un tensiómetro, acudir a un centro asistencial más cercano. No podemos inventar. ¿Por qué? Si es debutando con una crisis hipertensiva y no lo sabemos, lo descubren cuando le toman la atención. Al colocar, y ha pasado, un medicamento de emergencia como tal, hacen un rebote y aumentan la tensión. Entonces, ¿qué pasa? Que hacemos más daño que bien. Y por eso es que tenemos que monitorizar al paciente, tenerlo bajo asistencia médica, porque a la hora de hacer un rebote tenemos otra opción. Pero en la casa no. Claro. En la casa nos volvemos mucho, ¿verdad? Porque no sabemos qué hacer. Claro. Entonces la idea es por lo menos un paciente hipertenso tener por lo menos un tensiómetro digital, ¿verdad? Entonces, yo sé que cuando veo, o la persona sabe que cuando ve los números es digital. Entonces muchas veces hay que ajustar, pero es de emergencia, es la idea, porque si no estamos adiestrados para tomar la atención con un tensiómetro manual, Ajá. entonces no, tenemos que adecuar el oído. Claro, Eso es esto de perfecto. poner azúcar bajo la lengua, No. sal bajo la lengua, Paso. súbale los pies, bájele los pies. No, el ¿Esto azúcar, se hace? No se hace. no, fíjate, cuando ya tenemos evidencia o sabemos que el paciente o la persona es hipertenso, y tenemos cómo controlar la tensión, no ninguna de las anteriores. ¿Por qué? Porque al subir la pierna se llama Trendelenburg, es mejorar el riesgo sanguíneo, es para subir la tensión. Lo que vamos a hacer es subir más. O sea, si le colocamos sodio, que es lo que tenemos que restringir en los hipertensos, entonces subimos más la tensión. Y el azúcar es para una hipoglicemia, o sea, un azúcar baja en sangre. O sea, que ninguna de las anteriores me sirve. Doctora, la hipertensión gestacional. La hipertensión generalmente debutan, a lo mejor tuvieron un evento y no lo sabían, o tienen antecedentes familiares y debutan con alguno de los embarazos o con el primer embarazo. ¿Qué pasa? Que es un riesgo, generalmente es al final del embarazo que tienen una tensión alta, es lo que llamamos preeclampsia. ¿Qué pasa? Eso se controla con medicamentos, dependiendo que no afecte al bebé. Pero después del parto, entonces no hay un control. Ella dice, no, se fue por el embarazo y ya me siento bien. Pero resulta que muchas chicas o mamás terminan siendo hipertensa, a través del tiempo, porque ya hicieron un primer evento. Tienen que tener un control y un tratamiento por unos meses. Y si con el control no tuvo tensión alta, se puede ir retirando el medicamento, pero siempre haciendo control. ¿En niños se puede presenciar la hipertensión? Sí, cuando hay un problema de riñón, cuando hay un problema renal, Ok. pueden tener trastornos de la hipertensión, se hacen hipertensos. ¿Qué podemos hacer cuando pues tenemos a un niño hipertenso? Mira, ya hay que llevarlo a su especialista a evaluación, hay que hacerle sus exámenes paraclínicos, control de tensión, vigilar. ¿Por qué? Porque probablemente hay un problema renal. Cuando hay un problema renal o de diabetes que me dañó la parte renal, hay muchos componentes. La ingesta de sal, o sea, hay que tomar medidas preventivas desde el punto de vista del consumo de sodio o de sal, disminuirlo al máximo. La parte de harina,
todo eso, lo que son hábitos alimenticios, hay que modificarlo. ¿Tiene los mismos síntomas de un adulto? Probablemente, si la mayoría. Lo que pasa es que el adulto sabe manifestarlo, el niño no, para el niño es desconocido. El niño uno lo siente caliente, como que tiene fiebre y se queja de dolorcito de cabeza y vemos que está orinando o poco o mucho y está orinando como fuerte y se le edematizan, aumenta de volumen los piecitos o las manos o la carita, los párpados. Entonces es donde podemos saber que hay un problema renal o intuir, algo me está diciendo que no está funcionando. El organismo es muy sabio, el organismo te manda señales, pero nos hacemos ciegos, no está pasando nada, no, eso no es. Pero cuando él se manifiesta y dice, no me vas a hacer caso, bueno, me va a poner peor, me va a parar. Porque los riñones a veces, sí, entonces yo me lo imagino que ellos hablan, ¿verdad? Y dicen, no, me voy a paralizar porque para que me hagan caso me tomen en cuenta, ¿entiendes? Doctora, si no tenemos algún factor hereditario, algún episodio de alguna molestia, ¿puede desencadenarnos hipertensión? ¿En niños y en adultos? En adultos. Mira, están las amigdalitis. Las amigdalitis maltratadas en la infancia me pueden llevar a un problema renal, a una insuficiencia renal. A la insuficiencia renal me aumenta la cifra tensional. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Cuando no se trata bien una amigdalitis o se automedica y no es el antibiótico adecuado, entonces la bacteria, que es el estreptococo, hace de la suya, bien de las articulaciones, que termina siendo una artritis reumatoidea o una insuficiencia renal. Wow. ¿Qué complicaciones existen al momento de no tratarse la hipertensión arterial? Complicaciones de accidentes cerebrovasculares que incluye infarto, ACV o accidentes cerebrovasculares isquémicos, hemorrágico, problemas renales, el corazón se me va agrandando la parte del ventrículo izquierdo por tantas subidas de tensión y no lo sé, lo tolero, pero el grosor de la pared del ventrículo izquierdo se hace grueso y es donde se evidencia que el paciente o la persona está sufriendo de cifras tensionales muy elevadas de largo tiempo. Doctora, muchísimas gracias por ampliarnos este tema. De verdad que, así como yo, espero que personas en casa pues hayan entendido y hayan descubierto acerca de la hipertensión arterial. Tus redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar? Clínica Esperanza Valencia, estamos aquí a la orden por las redes sociales, todas las redes sociales y el teléfono está a disposición. Amigos, nuestras redes sociales, @estilosaludablepiso, canal I. Vamos a realizar una pausa y ya volvemos. Amigos, volvemos con más información en Estilo Saludable, recordándoles nuestras redes sociales, @estilosaludablepiso, canal I. Ya estoy en compañía del doctor Freddy Acevedo, él es ginecólogo obstetra, con quien hablaremos acerca del cáncer de cuello uterino. Doctor, muchísimas gracias por recibirnos. Gracias de nuevo por la entrevista y aportar todo lo que esté a nuestro alcance para beneficio de la salud femenina. Así es. ¿Cuáles son las causas principales del cáncer de cuello uterino? Mira, es una situación bastante compleja y intervienen muchos factores desde la educación familiar, formación escolar, principios y valores. ¿Por qué te hablo de eso? Porque tiene que ver con las primeras relaciones sexuales, el número de relaciones sexuales, la promiscuidad, la información acerca de los riesgos de la enfermedad de transmisión sexual. Y entonces eso influye, eso va creando un sustrato, un ambiente, una plataforma para que al final tengamos lo que tenemos, pues un grupo de pacientes con cáncer de cuello uterino. ¿Por qué te hablo yo de esta relación entre la educación familiar, escolar y la promiscuidad o las edades tempranas en la relación sexual? Porque hay una relación causa-efecto entre las infecciones por virus VPH. Ya es bastante conocido en la población femenina, se ha familiarizado bastante con el término, a Dios gracias. Ya hay un poco más de concientización acerca del virus VPH y la relación con el cáncer de cuello. Así es una relación que en los estudios se ha detectado ya cerca del 80%. Es una relación prácticamente directa. Entonces,
ese es uno de los principales De las principales causas. de las principales causas. Hay, por supuesto, hay pacientes en los cuales no hay ningún vínculo, probablemente relaciones con factores hereditarios, predisposición por otros factores, pero es lo principal y es sobre lo cual los servicios de salud, la población médica tiene que insistir y la población tiene que concientizarse sobre esos factores, tenerlos presentes y tratar de cambiar un poco el estilo de vida que tenemos, que es un poco libre, por no decir libertinaje en ese sentido. Así es. Entonces, eso es lo que hay que manejar en ese momento. ¿Cuáles son los principales síntomas del cáncer de cuello uterino? Como te decía, en las etapas iniciales es hasta traicionero en ese sentido de que no da síntomas llamativos al paciente que lo obliguen a ir a una consulta por algo que le está molestando realmente en particular. Claro. La mayoría de las veces el paciente puede sentir un flujo irregular, fuera de lo inusual. Otras veces, ya en etapas un poco más avanzadas, la paciente puede manifestar un sangrado durante las relaciones sexuales o sencillamente un sangrado espontáneo. Ok. Pero desafortunadamente en las etapas iniciales, porque hay diferentes estadios progresivos que se van desarrollando paralelamente con cambios celulares, histológicos a nivel del cuello, que no dan síntomas. Se habla de la neoplasia intraepitelial grado 1, grado 2 y grado 3, antes de llegar al cáncer in situ, que prácticamente son momentos que se capturan, que se ubican en donde se estaría el paciente, pero a través de una citología y una biopsia, porque sencillamente la paciente se queda pues desconcertada cuando le dicen, mira, aparece aquí una lesión, y la paciente dice, bueno, doctor, pero yo me siento bien, yo no me duele nada, no tengo sangrado incluso, y cuando se le hace la biopsia ya tiene un nivel intermedio, aún no un nivel avanzado, pero un nivel intermedio. Estoy hablando de periodos en los cuales el paciente va a un control rutinario y, por supuesto, está, si se quiere, asintomática o con síntomas triviales que para ella no tienen mayor trascendencia, pero que en la citología y posteriormente en la biopsia sí hay un compromiso en una profundidad del tejido que amerita ya una intervención quirúrgica o un tratamiento local, no tan avanzado. Ahora, cuando tú me preguntabas de los síntomas como tal, ya el principal síntoma importante del cáncer es el sangrado genital. ¿Que se puede confundir, doctor, con el periodo? Sí, puede tener cualquier comportamiento, puede presentarse en cualquier momento del ciclo, puede coincidir o no con el ciclo, ¿entiendes? Porque es un sangramiento que no viene del útero, sino del cuello uterino. Puede coexistir el sangrado con el sangrado menstrual. La paciente puede pensar que de repente pues es sangrado menstrual, Claro. pero en realidad el compromiso ya es mayor. ¿Qué pasa? Que el paciente entonces, en vista del sangrado, que sí le molesta, que sí le llama la atención, que sí le preocupa, va al médico y ya esas son etapas un poquito más avanzadas.
ahí es donde entonces ponemos a correr a todo el mundo. Así es. Doctor, vamos a marcar una pausa en este momento. Amigos, ya volvemos con mucho más de Estilo Saludable. Amigos, continuamos con mucho más. Sigo en compañía del doctor Freddy Acevedo, ginecólogo obstetra desde Valencia, en la clínica Esperanza Valencia. Doctor, estamos hablando acerca del cáncer de cuello uterino. Nos conversabas en el bloque anterior que el BPH tiene una relación con el cáncer de cuello uterino. Cuéntanos un poco más a profundidad acerca de esto. Fíjate lo siguiente, de hace muchos años se detectó el virus papiloma humano en el continente africano, luego se difundió y desde esa época hasta ahorita ya son casi 200 tipos de virus. Afortunadamente, uno cada vez que lee un artículo aparece un número superior, o sea, no sabemos hasta dónde van a llegar esos virus en su familia, pero lo cierto es que en medio de todo este drama, afortunadamente no son muchos los que se califican como virus oncogénicos, que son los que son capaces de transformar el tejido, invadir las células, crecer, diseminarse, expandirse y crear metástasis. Entonces hay estudios, hay técnicas de estudio actualmente para lo que se llama la tipificación de los virus, donde el patólogo puede informar luego de su procedimiento qué tipo de virus tiene el paciente. Muchos casos son, cuando se trata de cáncer, evidentemente, son los grupos oncogénicos, por decirte dos números de ellos, el 16 y 18. Son adolescentes, pero son muy malos. Entonces, ¿qué sucede? Una vez que identificas eso, el médico con experiencia en eso, tiene que ya darle un manejo un poquito más agresivo. Tiene que hacerle ver al paciente que tiene que estar constante en la consulta, claro, que ser consecuente, explicarle la magnitud del problema y la extensión y todo lo que conlleva el tratamiento y sus complicaciones. Entonces llega un momento en que tienes que, luego que haces tu biopsia, que estadías el nivel de compromiso del tejido, en base a eso vas a planificar cuál es el tipo de tratamiento más adecuado. Doctor, una vez adquirido el virus, ¿en cuánto tiempo, si es oncogénico, como me lo está diciendo, se puede desarrollar el cáncer? Eso es una pregunta interesante. Se dice que puede durar hasta varios años para desarrollarse, pero yo considero que más allá de eso es la idiosincrasia del paciente, su condición inmunológica, la que puede determinar la agresividad del virus. De hecho, hay pacientes que de repente tienen una neoplasia intraepitelial grado 1, o lo que llaman NIC1, y puede sencillamente avanzar a un NIC3, que es un nivel mucho más avanzado, en 6 meses, en 1 año, en 2 años. Entonces, no podemos no podemos ser elásticos en ese sentido, sino sencillamente actuar con el procedimiento quirúrgico correspondiente. Doctor, ¿cuáles son las opciones de tratamiento para el cáncer de cuello uterino? Eso va a ser determinado por el nivel de invasión o el estadio que el médico determine en ese momento. Las neoplasias intraepiteliales grado 1 o grado 2 se tratan localmente a través de
incluso las neoplasias intraepiteliales grado 1 por técnicas que tienen mayor accesibilidad para el paciente, bien sea crioterapia, electrofulguración, electrocauterización, y con buenos resultados, pues. Siempre y cuando el paciente sea consecuente en mantener un control y una asistencia como lo determina el médico, como lo necesita, para evitar recaídas o desarreglo o descontrol o falta de continuidad en el tratamiento. Eso es vital. Cuando son estadios más avanzados, entonces ya hay una cirugía local un poquito más, no vamos a decir más complicada, pero va más allá de lo que yo te había mencionado anteriormente, que es el cono cervical, que es una incisión en forma de cono, donde en teoría pues debe incluir todo el tejido invadido por el virus. ¿Se extrae el tejido? Sí, en forma de cono. Y hay que tomar en cuenta lo siguiente y tener presente. Eso es un virus de localización multifocal. Sí, no es que viste una manchita en el cuello porque le hiciste el test que se hace normalmente en los consultorios y está ahí ubicado solamente. No. Él tiene una ubicación multifocal y entonces el cono te dice, y por esa es la razón que se hace, que puede invadir tejidos un poco más profundos a lo largo del canal endocervical. De hecho que una vez que haces el cono haces un legrado endocervical porque todavía pues es una zona donde puede haber partículas virales. ¿Se puede prevenir el cáncer de cuello uterino? Sí, realmente sí. Mira, la prevención es vital y tal como lo ha mencionado la Sociedad Anticancerosa, que el cáncer es curable mientras se diagnostica a tiempo, eso es 100% válido para el cáncer de cuello. Es decir, si una paciente tiene un control constante, periódico, acerca de su citología, que es el screening que se hace en forma masiva para la vigilancia del cuello uterino, evidentemente que se pueden detectar alteraciones citológicas tempranas, actuar sobre el virus, porque no es que en una neoplasia intraepitelial vas a encontrar alteraciones importantes, sino que vas a encontrar partículas virales ahí y bueno, puedes eliminarlas y puedes mantener un tejido más o menos sano. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, abrirnos las puertas de su consultorio, sus redes sociales, donde lo podemos ubicar, números de teléfono. Por teléfonos particulares, el 0412-501-5919 y el 0414-412-3423. Por ahí. Su consulta aquí en la Clínica Esperanza Valencia. Aquí en la Clínica Esperanza Valencia, donde estamos tratando de resolver y manejar todos esos problemas. Así es. Nuestras redes sociales, @estilosaludable_piso, canal, y ya volvemos. Amigos, continuamos con mucho más de Estilo Saludable y en esta oportunidad me encuentro con Catherine Guevara, ella es licenciada en bioanalítica. Muchísimas gracias, Catherine, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Cuéntanos un poco acerca de qué va el servicio de bioanálisis aquí en la Clínica Esperanza Valencia. Okay. El servicio que prestamos acá en la clínica es el de laboratorio clínico, en el cual contamos con los exámenes básicos, ¿verdad? Como es la glicemia, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos y ácido úrico, que son los más básicos y los más recurrentes por los pacientes. Normalmente los tenemos divididos en perfiles para que el paciente, cuando venga con algún tipo de patología y no sepa reconocerlo, pues ya tenga cómo identificarlo. O si el médico directamente le manda un perfil en específico. ¿Cuáles son los perfiles más comunes que llegan acá? Ok, uno de los más comunes que solicitan acá son el perfil rutina y tienes el perfil 20.
El perfil 20 es uno de los más completos. Normalmente el paciente tiene muchos síntomas variados y el médico necesita como que ubicar dónde está la infección o dónde está la patología. Entonces es muy completo, el cual yo lo recomiendo para los pacientes porque si de repente quieren hacerse un chequeo en general, lo pueden hacer trimestral o anualmente también. ¿Y el perfil rutina en qué consiste? El perfil rutina te consiste en glicemia, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos, ácido úrico, orina y heces. Es el que más conocemos como hematología completa. También te incluye la hematología completa. La hematología completa es uno de los exámenes principales en todo el laboratorio clínico. Porque, bueno, él te va a dar muchas indicaciones, muchas pistas al médico, sobre todo porque, si presentas una infección, el médico necesita saber qué tipo de infección, si la tienes viral, si la tienes bacteriana. Una de las cosas principales es cómo tienes el nivel de hemoglobina, que quiere decir el nivel de sangre en el cuerpo, si la tienes alta, si la tienes baja, si hay algún tipo de anemia, cómo se encuentran las plaquetas. Eso es indicativo para el médico cuando hay una infección por dengue, es pauta para ellos. ¿Cómo es la preparación de los pacientes antes de realizarse los exámenes de laboratorio? Ok, cuando un paciente va a venir a realizarse una rutina, ejemplo, un perfil rutina, debe venir en ayuna, debe venir temprano y debe tener un ayuno más o menos de 12 horas. Okay. Debe cenar ligero, puede tomar agua, evitar café sin azúcar, evitar los tipos de té, cualquier tipo de té, evitarlos. También los medicamentos, si es un paciente diabético que él se va a realizar un examen de glicemia solo, no se debe colocar insulina, si utiliza insulina, no debe tomar ningún tipo de medicamento, sino venir en ayunas, tomarse la muestra y luego puede proceder a tomarse su medicamento. Los pacientes que van a traer, por ejemplo, las orinas y las heces, es importante que al momento de recolectar la orina, laven los genitales, descarten el primer chorro y de ahí comiencen a recolectar la orina. Es importante que utilicen un envase estéril comprado en la farmacia o también proporcionado por el mismo laboratorio. Aquellos exámenes que son cultivos o que tienen que venir refrigerados, ¿cómo debería ser ese proceso? Ok, por lo menos el urocultivo debe ser tomado de la misma forma que tomas la muestra de orina, pero debe venir en un envase con hielo. Si la persona de repente se levanta a las 5 de la mañana y el laboratorio no está abierto, debe mantenerlo refrigerado, no que la muestra se congele, sino refrigerado y venir lo más pronto posible. ¿Hay algún tiempo en el que ya esa muestra se vence? Sí, si la muestra pasó más de 4 horas fuera de la nevera a una temperatura de 37 o 38 grados, ya la muestra no es útil porque, te va a arrojar un falso positivo que no tiene relevancia. Como bioanalista, ¿por qué consideras que son importantes los exámenes de laboratorio? Mira, yo pienso que eso es una parte fundamental en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Realizarse los exámenes no es nada más como que para saber qué tengo, sino que eso te ayuda a prevenir futuras enfermedades. Ejemplo, las enfermedades renales no presentan síntomas en el inicio de la enfermedad, sino que los síntomas los vas viendo es cuando la enfermedad ya está avanzada. Entonces, si uno se realiza los exámenes periódicamente, un chequeo anual, tú puedes evitar ese tipo de enfermedad. Si no tenemos síntomas, somos pacientes sanos, ¿cada cuánto tiempo deberíamos realizarnos un perfil 20 o un examen de rutina? Mira, un examen de rutina yo lo recomiendo cada 3 meses y un examen completo cada 6 meses. ¿Qué papel juega el bioanalista en la interpretación de los resultados de los laboratorios, Katy? Mira, nosotros, somos parte fundamental porque hay muchas cosas que fisiológicamente se dan en el cuerpo, pero a veces el paciente no muestra sintomatología, entonces muchas veces hay que indagar más allá y también, nosotros como promotores de salud tenemos que darle esas recomendaciones tanto al médico como al paciente. Si de repente yo noto que algo está extraño, decirle al paciente, mira, te recomiendo que te hagas este tipo de estudio, o tienes este tipo de infección, yo te recomiendo que te hagas esto, ¿ves? Entonces, es importante y va de la mano conjunto con el médico, porque, el médico es el que
puede ver al paciente, tocar al paciente, ver su sintomatología, escuchar su historia. En cambio, el bioanalista está como que detrás de la puerta, pero también está viendo qué está pasando adentro. ¿Existe alguna diferencia entre los exámenes que son para hacer algún tipo de diagnóstico y aquellos que ya son para monitorear al paciente? Sí, sí. Por lo menos lo que es en cuanto al estudio renal. Hay exámenes que son para determinar o para ver la funcionalidad del riñón, ¿verdad? Y hay otros que se utilizan para ver cómo está el tratamiento. Ejemplo, o sea, tú puedes hacer una depuración de creatinina y tú puedes ver si el riñón está depurando bien la creatinina, si su función renal está siendo adecuada. Si el paciente, tiene una patología o una insuficiencia renal aguda, ya el médico va a mandar un tratamiento. ¿Qué manda el médico para continuar el seguimiento de este tratamiento? Uricreatinina, glicemia y esas cosas. ¿Las tomas de muestra en pacientes que son pediátricos y adultos son diferentes? No, sí se tiene mayor delicadeza, pues por supuesto que los bebés son más, vienen más asustados, vienen con miedo. Para eso, bueno, tenemos los SCAL, que son inyectadoras más pequeñitas. Bueno, en mi experiencia como bioanalista y también como auxiliar de laboratorio, en el cual trabajé con muchísimos pacientes y muchísimos niños, o sea, ya más o menos sé cómo tratarlos, sé cómo ellos vienen. A veces yo les digo, no les mientan de que no les va a doler, porque sí duele. Es mejor que ellos sepan que va a doler como un pellizquito a que tú vengas y le digas no va a doler y sientan el pie. Y prepararlos. Prepararlos, exacto. Catherine, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta entrevista. ¿Dónde te podemos ubicar? Las redes sociales de la clínica. En Clínica Esperanza Valencia, nos pueden seguir por allí. En Instagram. Amigos, con Catherine llegamos al final de nuestro programa el día de hoy. Muchísimas gracias a la Clínica Esperanza Valencia por recibirnos el día de hoy. Nuestras redes sociales, @estilosaludable_canal y mi cuenta personal, @carlitablanco. Los espero el próximo miércoles a las 9 de la mañana en tu espacio de salud favorito, Estilo Saludable. Chau, chau.